Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. La semana de 40 horas representa para los empresarios una derrota, un logro del adversario sobre un proyecto en el que no han querido ceder nada. No se trata de una pérdida económica, la reducción del horario, sino de un golpe al corazón de su gremio. La actual lucha de la derecha ya no reside en la recuperación de sus privilegios, sino en detener el avance que decisiones progresivas lastimen las canonjías que habían adoptado como un derecho vitalicio y una posesión patrimonial. La batalla se centra en acercar la distancia entre las abismales diferencias sociales del país. En eso reside la lucha de una derecha que ya no quiere que le regresen lo que considera suyo, sino que no le quiten nada más. Tiene 7 años cediendo espacios y la semana de 40 horas está saturado de significados ideológicos en medio de una lucha ancestral entre patrones y trabajadores. Consideran que cada milímetro de retroceso acerca al gobierno mexicano a la izquierda. La derecha se niega a que los derechos de la mayoría aumenten, a pesar de que ellos fueron los que multiplicaron el número de mexicanos pobres. Sus economistas pueden elaborar pronósticos, proyecciones, cálculos, análisis y previsión de riesgos que puedan nulificar las posibles pérdidas en ese proceso de producción al reducir el horario de trabajo. Hay muchas alternativas, lo saben desde hace muchos años. El problema no es la aparente pérdida de ganancias, sino regalar a su contraparte, los trabajadores, un derecho que desde hace mucho tiempo es de ellos. Saben que en concreto no les afecta la reducción de horarios, por eso no se opusieron con una resistencia más intensa. Las discusiones al interior de las cofradías empresariales fueron intensas. El recuerdo de los viejos tiempos, cuando solo existían victorias sobre los derechos laborales, les dice que perdieron terreno. Los conservadores temen más a los símbolos que a los números rojos. Creen que son rojos por influencia de la izquierda. Cada palabra implica en el proceso de reducción de horario de los trabajadores un significado que le remite a un viejo fantasma que desde pequeños les asustó, el comunismo. Horario, salario, derechos laborales, reivindicaciones obreras son palabras extraídas de los textos clásicos de la izquierda. Representan un lenguaje cuyos significados merman la supremacía de los empresarios y su simple mención es todavía un espectro que se les aparece de noche y de día. Su negativa a la semana de 40 horas, su petición de que se implemente progresiva y lentamente, muestra el miedo a las repercusiones en la práctica cotidiana de la producción. Así como la derecha se expresa con un lenguaje violento, esperando que se convierta en descontento social generalizado y surja una revuelta multitudinaria contra el régimen, ven en esas palabras una victoria del enemigo que deja de ser en ese momento su contraparte o complemento. Hasta ahora, recuerdan que en sus clases de la universidad pintaron a los asalariados como un rival ancestral que lucha a muerte por su emancipación, cuyas fortalezas es la propiedad privada de los medios de producción. Es mentira que los empresarios hayan adquirido conciencia acerca del papel histórico donde los engranajes de la producción arrojan ganancias en armonía. Todavía ven a sus trabajadores como los hacendados veían a los peones y los industriales a los obreros. El empresario en México repele al trabajador, no lo quiere cerca de él. La distribución de los espacios físicos en las empresas mexicanas es donde se demuestra la segregación de los obreros en sus talleres. Luego, los empleados de las oficinas separados por muros y pasillos, cuya limpieza y mantenimiento da fe de la diferencia de clases. Y finalmente, las cómodas oficinas de los ejecutivos que tienen como barrera protectora a los empleados por si acaso los obreros quisieran invadir sus espacios, cuando son quienes le regalan la riqueza a los empresarios. Las palabras que acompañan desde el inicio, con el antecedente medible y cuantificable de que el trabajador mexicano es de los que más tiempo trabajan a la semana comparado con la mayoría de los países del mundo, así el significado de esas palabras ha tenido mutaciones que para algunos se convierten en armas. La hoz y el martillo dejaron de ser herramientas para el campesino y el obrero para convertirse en bandera.
como herramientas han sido superadas a lo largo de los años y son instrumentos adicionales en la práctica diaria del campo y la fábrica, ahora tiene más valor de uso que la práctica cotidiana, cobran vida de que hay un cambio en la relación obrero-patronal y eso ahora lo tienen más presente el empresario que el obrero. Son símbolos de una lucha que cabalga en el tiempo como fantasma que sigue quitándole el sueño a los potentados. El comunismo nació fantasma rondando en los sueños de los revolucionarios y en las pesadillas de los patrones. En América Latina, rechazar a la derecha en las elecciones no necesariamente significa un triunfo de la izquierda, sino una manera de ser congruentes con los tiempos que anuncian la muerte del neoliberalismo. El comunismo pasó de ser una leyenda que algunos quisieron enterrar, ser un sueño persistente de la vigilia, en esa rutinaria práctica de los empresarios donde quieren ser cautelosos, precavidos, temerosos. Es por ello que la propuesta de 40 horas semanales de trabajo la interpretan como una pérdida de terreno ante el inevitable avance de los trabajadores por nuevas vías. Los conservadores no pueden desprenderse del pasado. Su dificultad para adaptarse al presente es cada vez mayor y prefieren hacer de un mito propio de su clase social un símbolo de lucha de toda la sociedad antes que percibir el presente. Es ahí donde se enredan y ya no saben cómo tratar el presente, que es para los conservadores todo un conflicto. Este tipo de situaciones los colocan frente a la realidad de la que tanto suelen alejarse y quieren distanciarse cada día más. Ellos pueden hacer pronósticos de los números y de las ganancias y las pérdidas, pero desconocen la manera en que la sociedad puede comportarse porque no conocen su manera de pensar, de vivir. Solo les interesa su manera de producir, de trabajar, de explotarlos. El tiempo en el que se procuró la armonía entre empresarios y trabajadores solo sirvió para evitar las huelgas, pero no para equilibrar fuerzas o bien para propiciar equilibrios. No fortalecieron los derechos laborales, simplemente crearon un paréntesis en el largo deambular de las luchas de los trabajadores. En algunos países, la semana de 40 horas, de 38 o 36, arroja mayor productividad. Los empresarios mexicanos lo saben, pero en su visión aldeana de la lucha de clases ortodoxa, les crea un conflicto que la propia izquierda ha superado. Ahora que cambian las reglas del juego de la justicia en México, la semana de 40 horas puede convertirse en bandera de los trabajadores. La ventaja de los empresarios que en los tiempos que se fueron se dedicaron a exterminar a los sindicatos o simplemente los convirtieron en una oficina más de sus empleados de oficina. Aglutinar y organizarse alrededor de una transformación consensuada entre gobiernos y patrones propuesta por el legislativo y como testigo de honor la autoridad laboral tiene garantías para ambas partes. Por un lado, que los empresarios no querrán seguir abusando como acostumbran de los trabajadores, pero por otro, que los asalariados se comprometan a no avanzar más en el terreno de las reivindicaciones laborales. La costumbre de los conservadores de ver en cada actividad un ganador y un perdedor lo obliga a sentir que sufrieron una derrota, a cambio de canonjías que les interesa ampliar. Es decir, se trata de un empate visto ante una batalla aislada aparentemente de la historia, pero en un avance sustancial para quienes tienen 8 horas para recuperar fuerzas y también conciencia. La victoria de los trabajadores mexicanos esta vez no es sobre los empresarios, sino sobre el miedo de regresar a los tiempos de represión cuando cualquier lucha laboral era motivo de despido, de encarcelamiento, de desaparición y hasta de asesinato. Esos tiempos siguen vivos en la memoria de muchos trabajadores, de los patrones, pero sí, si hay un gremio que ha pintado las calles de sangre en nuestro país, son los empresarios, defendiendo sus intereses. Si el gobierno se aproxima a la izquierda, entonces tenemos la esperanza de que la tumba del comunismo se encuentre vacía.